Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Ahora que se ha publicado este libro que comenté en un vídeo anterior, el libro de Benedicto XVI, sobre qué es el cristianismo, en que recoge intervenciones suyas en el tiempo en que de Papa emérito. Y una de ellas es un mensaje que envió a la Comisión Teológica Internacional con motivo de los 50 años de su creación por parte de Pablo VI, en 1969. Entonces, el Papa emérito, pues en el año 2019, con motivo de ese aniversario, pues se dirige a ellos, porque ese organismo, que depende de la Congregación para Doctrina de la Fe, no es un organismo magisterial, es un organismo para debate, para iluminar, para dar pistas, de consulta, etcétera, de gente rigurosa, gente estudiosos que están allí en esa Comisión Teológica Internacional, que depende, ya digo, de la Congregación para Doctrina de la Fe, de la que él fue prefecto desde el año 81 hasta el 2005. O sea que bueno, entonces, pues él, por tanto, pues al ser su presidente, conocía muy bien pues los tejemanejes, los asuntos internos de esa comisión, dentro de esa Comisión Teológica Internacional. Se había producido un distanciamiento entre ciertos teólogos y el magisterio del Papa. Y entonces, pues precisamente, pues Benedicto fue testigo de todo eso, y ya que se incorporó a esa comisión como teólogo desde el primer minuto, y había sido uno de los peritos más destacados, Benedicto Ratzinger, ¿no?, del Vaticano II, como asesor del cardenal de Colonia, Joseph Frings, y presidió esa comisión desde que el Papa le nombra prefecto del Santo Oficio en 1981 hasta que fue elegido Papa en 2005. Dice Benedicto que le impresionó especialmente el primer quinquenio, en que hubo unos debates tremendos sobre la orientación que debía tener el trabajo de esta comisión. Si lo que se debatía eran, pues, si pertenecer al Consejo Mundial de las Iglesias como un miembro ordinario o no. El debate fue tremendo, un enfrentamiento dramático. Al final dijeron que no, que estarían como observadores, pero no como miembros, porque, claro, eso sería olvidarse de que la Iglesia no es una religión inventada por hombres, ¿no?, como son todas las demás, y por tanto, pues, no se puede poner a ese nivel. En esos primeros años formaron parte de la comisión grandes figuras del concilio: Henri de Libac, Yves Congar, Karl Rahner, Jorge Medina Estevez, Philippe Delahaye, Gerard Philips, Carlo Colombo, que era considerado como el teólogo personal de Pablo VI, el padre Cipriano Bagaglini y otros, entre los que no tomaron parte en el concilio, entre los que destacan Hans Ur von Balthasar y Louis Bouyer. Benedicto cita, por ejemplo, el momento de la tensión, ese enfrentamiento para si había que formar parte como miembro ordinario del Consejo Mundial de las Iglesias. También evoca la incorporación en el segundo quinquenio de Carlo Cafarra, el gran consejero de Juan Pablo II en cuestiones morales, de Raniero Cantalamessa, hoy todavía predicador pontificio, y de Karl Lehmann, que presidió durante 20 años la Conferencia Episcopal Alemana. Ahí se debatió mucho sobre la teología de la liberación, que no era un problema teórico, sino que determinaba muy concretamente y amenazaba la vida de la Iglesia en Sudamérica, y que dio lugar
pues a que se sacaran la Congregación Palestina de la Fe, dos documentos, la Libertatis Conscientia y la Libertatis Nuncius, sobre esta versión marxista del Evangelio. También cuenta Benedicto que el gran problema que siempre subsistió en los trabajos, los debates de la Comisión Teológica, era el tema de la teología moral, sobre todo la cuestión del matrimonio, que en 1977 hubo una contraposición entre los bandos en la falta de una orientación común de fondo y en los que hubo pues, problemas muy graves. Por ejemplo, el sufrimiento del teólogo y profesor moral William May, padre de muchos hijos, estadounidense, que siempre venía con su esposa y que mantenía la concepción tradicional de la Iglesia. Entonces, pues 2 veces rechazaron por unanimidad su propuesta, que le llevó a romper en lágrimas. También el profesor John Finnis, el de los absolutos morales, son temas que yo tuve que trabajar muy a fondo cuando publiqué Amar con el cuerpo, que enseñaba la misma postura de la Iglesia. Tampoco consiguió ningún consenso. Luego, en el siguiente quinquenio, el profesor Andrés Stockett, un inteligente y prometedor representante de la posición tradicional, tampoco consiguió consenso, ni el padre Servé Pincaers, a pesar de que desarrolló a partir de Santo Tomás de Aquino toda una ética de las virtudes muy convincente, tampoco alcanzó ningún consenso. Entonces esto dio lugar a que el Papa Juan Pablo II resolviera esta falta de consenso publicando la encíclica Veritatis Splendor y el apartado de la sexualidad del catecismo de la Iglesia Católica para fijar posiciones, ¿no? Porque si no, aquí el debate era tremendo. Y claro, esto explica también cómo años después se iría en directo a dinamitar toda esa catequesis de Juan Pablo II sobre la sexualidad y a dinamitar la Humanae Vitae de Pablo VI y la Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Porque todos estos que no aceptaron esa clarificación del Papa, pues luego volvieron a surgir años después, ¿no? Bueno, en esa carta Benedicto expresa su gratitud a los miembros de la comisión y que bueno, que para él ha sido una continua ocasión de humildad, y que dice que él, a pesar de sus esfuerzos, sí tenía el dolor de no haber conseguido alcanzar una unidad moral de la teología y de los teólogos del mundo, porque había gente que alimentaba unas expectativas equivocadas respecto de la postura de la Iglesia en este tipo de cuestiones. Bueno, pues me parece que es una carta muy, muy ilustrativa, que vale la pena conocer que esos debates internos dentro, porque es el debate teológico que está ahora presente en todo el tema del camino sinodal alemán y todo el tema del sínodo próximo, inminente, de la sinodalidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.